Hola, vamos a ver cómo trabajar un analizador sintáctico usando JFlex, para poder usar para poder crear el analizador léxico, ok, y posteriormente usar las entradas, los tokens que obtiene este analizador léxico con un generador de analizador sintáctico que se llama CUP. Esto nos va a permitir generar el analizador sintáctico, ok. La explicación de cómo usar JFlex o JFlex ya la dimos en un video anterior. Ahora vamos a proceder a abrir nuestro proyecto de ejemplo. Ya tenemos uno creado, le pusimos ejemplo CUP, ok. Entonces lo van a poder descargar en un link que voy a colocar aquí o en el módulo. Para los que están en YouTube, pues buscan el link que debe de estar junto con el video. Aquí tenemos el archivo, el proyecto ejemplo CUP, lo abrimos y vamos a encontrarnos nuestro paquete que ya habíamos mencionado en el video anterior que era un paquete, y adentro encontramos el archivo ejemplo CUP. Este archivo ejemplo CUP tiene básicamente la clase inicial y el método main. Vemos otras tres clases: analizador léxico, sintáctico y una clase que se llama sin. Estas tres clases se generan automáticamente, entonces no las vamos a analizar en este momento porque básicamente eso es código que se genera y cada cambio que hacemos se vuelve a generar. Aparte el código es un poco más confuso, ¿no? Vamos a checar primero el archivo ejemplo CUP. Primero tenemos tres constantes para indicar si se está generando, ejecutando, salir. El archivo CUP básicamente tiene dos métodos: el método main y el método mover archivo, que lo usamos para mover los archivos que se generan directamente hacia nuestro proyecto, porque al generarse se generan en la carpeta raíz de nuestro proyecto, que es esta. Aquí se generarían y habría que moverlos hacia la carpeta src, a la carpeta ejemplo CUP, para tenerlos aquí, ok. Pues el código que vamos a ver, primero despliega un menú, y una vez que despliega el menú y básicamente salen estas opciones: generar, ejecutar y salir, ok. Entonces elegimos la opción generar. Va a suceder esto: va a buscar el archivo léxico y sintáctico, se lo podemos pasar por los argumentos de la clase main, o podemos usar los que vienen definidos por default, simplemente no pasando argumentos. Entonces buscaré el archivo alexicoflex y el archivo asintáctico.cup. El de alexicoflex, si adivinaron, es de JFlex, ok, o de JFlex. El asintáctico CUP es archivo de entrada de CUP, y una vez con esos archivos los coloca dentro de una matriz, ok. En el caso del léxico, simplemente JFlex nada más dice que le pasemos un arreglo con el nombre del archivo. En el caso de CUP, necesitamos indicarle que queremos generar un parser, que es un analizador sintáctico. Le pasamos el nombre que va a tener la clase, se va a llamar analizador sintáctico, y le pasamos cuál es el archivo, ok. Una vez pasado, se lo pasamos al javacup.main, al método. Main es una clase que está dentro de javacup, y dentro tiene un método que se llama main, y simplemente se le pasa el parámetro de cuál es el analizador sintáctico que queremos que genere. Una vez que hace esto, procede a generarlos. Si generó los archivos, nosotros le mandamos llamar el archivo moverarch. Estos archivos comprueban si existen. Si existen los archivos, intenta moverlos hacia nuestra carpeta, ok. Y una vez que logró moverlos, se sale del programa y obviamente después de eso
volvemos a ahora sí volvemos a tener que ejecutar el programa para poder, el sistema, para poder tratar de volverlos a generar. ¿Okay? Si le damos la opción ejecutar, que es me parece es la 2, ejecutar, lo que va a hacer es tomar el archivo de entrada que se llama text, ¿ok? text.txt, y se lo pasa a la clase analizador sintáctico.main, ¿ok? Ese es el archivo de prueba, y una vez que lo termina de ejecutar aparece el letrero ejecutado. Si le damos la opción 3 es salir, y cualquier otra opción se toma como inválida, ¿ok? Básicamente eso es lo que hace el archivo ejemplo.cup. Ok, ahora vamos a ver el archivo flex. Ok, voy a abrir el archivo flex con Sublime Text, que es el editor que estoy usando, y voy a abrir también el archivo asintáctico cup. Este archivo jcal.ccup lo dejé porque viene alguna información que de repente nos puede ser útil. Entonces, si alguien lo quiere checar, lo puede hacer ahí. Ok, aquí tenemos los dos archivos abiertos. Como tenemos una resolución Full HD, nos da espacio suficiente para poder ver los dos archivos simultáneamente. Entonces voy a mover este otro archivo acá. El lado izquierdo está nuestro analizador léxico y del lado derecho nuestro analizador sintáctico. Ok, entonces vamos a probar qué tal está qué tal quedó, qué tal están. Perdón, vamos a tratar de checar primero cuáles son las opciones y luego hacer un pequeño ejemplo. Bueno, en el caso de Flex, voy a ir rápido con Flex porque ya explicamos la mayoría de las opciones en el video anterior. Ok, el primer bloque de código que va a aparecer va antes del doble porcentaje. Ok, este bloque de código que coloquemos aquí se va a copiar directamente a nuestras clases generadas. Esto es código en Java. Ok, aquí tiene que ser código en Java. Básicamente aquí lo único que estamos necesitando es el paquete al que pertenece el código y los imports. Se necesita el import javacup.runtime y el javaio.reader para poder leer el archivo de entrada. Ok, analizador, aquí empieza la sección de opciones y declaraciones de JFlex, va después de este doble porcentaje. Ok, la primera que nos encontramos es este porcentaje class. Las opciones se generan aquí en Flex, se manejan por medio de un porcentaje al principio. Porcentaje class analizador léxico indica que nuestra clase se va a llamar analizador léxico. Ok, este es el nombre que va a tener la clase generada. Porcentaje line se refiere a que active el contador de líneas, la cual podemos acceder por medio de una variable que se llama ggline. Porcentaje column es para activar el contador de columnas, o sea, así podemos saber cuando se encuentra un token en qué columnas se encuentra. Ok, y por medio del ggline sabríamos en qué columna se encontró. Ok, en qué línea se encontró, perdón, en el caso de ggline, en ggcolumn, qué columna. Ok, porcentaje cup activa la compatibilidad con cup para generar analizadores sintácticos parser. Ok, como vamos a usar cup, aquí viene el primer cambio que tenemos que hacer. Nosotros antes usábamos una clase que se llamaba ggtoken, ya no la vamos a usar. Nosotros vamos a usar una clase symbol que es propia de cup. Ok, entonces todos los símbolos que generemos los tenemos que generar de esta clase. Ok, entonces aquí viene este código que, si recuerdan, es copiado íntegramente al analizador. Se copia a la clase como parte de la clase, no queda fuera de la clase, como el código que se encuentra al principio, que va por fuera de la clase. En este caso forma parte de la clase. Entonces son dos métodos privados que son para generar los símbolos. El método symbol, que le pasamos un tipo entero que indica el tipo
¿qué número de entero le vamos a pasar? Eso se decide por un archivo por unas constantes que están en un archivo que se genera, que se llama sim, ¿ok? ¿Y de dónde se generan esas constantes? Ahorita las vamos a ver. Ahorita lo que nos interesa es que nosotros tenemos que regresar un nuevo símbolo. Le vamos a pasar el tipo por medio y la columna y el renglón. ¿Para qué nos sirve que nada más le indicamos el tipo? Cuando encontramos un porcentaje, una llave, un salto de líneas, y los saltos de líneas forman parte de nuestro lenguaje, etcétera. Nos sirven para todos aquellos tokens que no tienen un valor en sí. Simplemente lo que nos interesa es el tipo de token que se leyó, ¿ok? Luego tenemos los símbolos que son que sí tienen un valor, por ejemplo los enteros, las cadenas, etcétera. Entonces, cuando usemos este segundo método donde pasamos el tipo y el valor, ¿ok? Estos métodos pasamos el primer parámetro, que es el tipo, luego el número de línea, el número de la columna y el valor, ¿ok? ¿Para qué nos sirven estos? Por si se genera un error, nos indica en qué parte estaba leyéndolo, ¿ok? O dónde fue leído, ¿no? En este caso, de ahí continuamos y empiezan las llamadas macro declaraciones o las definiciones. Pues aquí empezamos a definir expresiones regulares que pues vamos a estar usando mucho. Por ejemplo, un salto de línea. ¿Qué es un salto de línea? Diagonal R, diagonal N o diagonal R, diagonal N, depende del sistema operativo. Si alguien tiene dudas de por qué no le aparece al abrirlo con con Sublime Text, por qué no le aparece la sintaxis coloreada, simplemente hay que ir al View, Syntax y elegir Java aquí. O si quieren dejarlo más permanente, abrir todos los archivos con la misma extensión, le dan Java, ¿ok? Así yo hice lo mismo con estos dos tipos de archivos, por eso ya me aparecen así. Ok, entonces, volviendo, decimos que un salto de línea lo definimos de esta forma. Un espacio, que es espacio en blanco, un tabulador, un salto de línea, un avance de página, lo definimos como un espacio es igual a un salto, o nótese que va entre llaves, ok, que es el que definimos anteriormente, o un diagonal, un espacio en blanco, que es un tabulador, o un avance de página. Si se fijan, estos van entre corchetes, ok. Si tienen dudas, chequen de esta parte de análisis léxico, chequen expresiones regulares. No es tan complejo, simplemente hay que leer un poco y empieza uno a entender, okay. Luego, un entero. Aquí lo estamos definiendo un poquito diferente a como lo hicimos anteriormente, porque estamos definiendo que un solo cero es un número, ¿ok? Así, si tenemos varios ceros consecutivos, se van a tomar como diferentes números, para no estar diciendo que los ceros a la izquierda no cuentan, ¿ok? Ya sería un error, pues, de sintaxis si nos encontramos con puros ceros, ¿ok? Entonces, después nos dice O es un número del 1 al 9, seguido de 0, de 0 al 9, 0 o más veces. Eso indica el por. Si fuera un más, sería una o más veces. Esto nos permite tener números como 1, 2, 3, 4, 5 o el 10, 12, 13, 14, 15, 16, ¿ok? 200, 300, 1000, etcétera. Y este es un número entero. Y ahí terminan las opciones, ¿ok? Ya terminamos nuestras reglas. Ahora vienen ya las que son las reglas léxicas, en donde tenemos por un lado cuál es la expresión regular, que es la que se encuentra a la izquierda, que es esto o esto, y la acción que se va a tomar, ¿ok? Expresión, acción. Todo esto constituye una regla, ¿ok? Pero aquí viene algo nuevo que no vimos anteriormente, ¿no? Que son los estados.
hay un estado que se llama JJ inicial, que es el estado inicial en el que se produce el análisis. Entonces, si cuando esté en ese estado se encuentra cualquiera de estos tokens, se consideran como aceptados, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros podemos crear nuestros propios estados, y si un token entra cuando estamos en uno de esos estados, no sería aceptado. ¿Para qué nos puede servir las cadenas, por ejemplo? Las cadenas, por ejemplo, ¿por qué? Porque hay símbolos que van dentro de las cadenas que nosotros perdemos de repente si no los manejamos así, como son los saltos de línea, etcétera. Entonces, para poderlos manejar necesitamos agregar esto, agregar los estados. Lo vamos a ver posteriormente en otro video. Pero pasando a esto, pues simplemente un estado, sabemos que tenemos un estado inicial, que es el JJ inicial, ¿ok? Entonces, sabemos que estando en este estado se va a empezar a procesar aquí, y una vez que se terminó de procesar ese token, regresa otra vez al estado inicial. Entonces, tenemos punto y coma, tenemos paréntesis, perdón, punto y coma, más, menos y por multiplicación, ¿ok? Entonces, si tenemos un punto y coma, dice que va a regresar un símbolo. Aquí estamos usando el symbol, el método symbol que generamos aquí arriba. Esto lo definimos aquí arriba, es este, ¿ok? Y estamos diciéndole symbol sin punto y coma, ¿ok? Esto lo tenemos que hacer así porque hay una clase que se llama sim, que la vamos a ver acá. Sim, aquí aparecen. Estos símbolos que están aquí tienen este valor, ¿ok? Son enteros, básicamente. Son los que estamos usando acá. Le decimos sim.semi. Así los vamos definiendo con el nombre que a nosotros nos parezca, siempre y cuando sean identificadores válidos en Java, ¿ok? Sim.semi. Si yo quisiera poner el salto de línea, pues sim.salto, sim.paren para un paréntesis, etcétera. Nosotros tenemos que ponerles nombres que recordemos. No le vayan a poner sim.a, sim.b, porque luego no van a recordar cómo se llaman. Ok, voy a cerrar este sim. Y ahorita, ojo, es muy importante recordar estos, ¿no? Entonces, el más, mando a imprimir aquí un símbolo de más para poder ir. Esto después ya no lo vamos a hacer. Ahorita lo podemos hacer porque es algo muy sencillo. Vamos a ir imprimiendo los símbolos cuando los necesitemos, ¿ok? En un lenguaje real, pues esos símbolos no se van imprimiendo, simplemente se van solo cuando se usan instrucciones de impresión dentro del lenguaje, ¿ok? Entonces, tenemos el símbolo de más, y entonces regresar un sim.opsuma, ¿no? Para el operador de suma, menos la resta. Imprimimos el menos y símbolo de resta aquí lo podemos poner el sim, ¿ok? El multiplicación por símbolo sim.odmul. ¿Cómo sabemos cuáles son los que corresponden aquí? Ahorita en un momento vamos a ver en dónde se mandan generar, ¿ok? Entero. Aquí en este punto mandamos imprimir con JJText. Si recuerdan, obtenemos la cadena que corresponde al token que se leyó, ¿ok? Entonces, ahí regresamos un symbol, punto, entre paréntesis sim, punto entero, y pasamos el valor como parámetro, ¿ok? Y generamos un nuevo entero y le pasamos JJText, ¿ok? Si yo quisiera, aquí podría pasar una cadena, etcétera, pero definiendo aquí estaría sim.cadena, etcétera, ¿no? ¿Ok? En el caso del espacio en blanco no hacemos nada, ignoramos todos los espacios en blanco. Aquí viene una nueva. Esta no la habíamos visto. Después de procesar todo esto, si nosotros alcanzamos un valor que no sea válido, lo ignoramos por completo. No lo ignoramos, marcamos un error.
es un carácter ilegal, ¿ok? Así se define que la entrada es ilegal porque ya no es válida. Recuerden que si tuviéramos aquí está más reducido, ya no tenemos los identificadores y las palabras reservadas, pero si recuerdan, pues primero irían los identificadores, perdón, las palabras reservadas aquí y después los identificadores. Pero bueno, eso lo dejamos para posterior, porque ahorita sería muy complicado estar trabajando eso junto con el análisis léxico. Ok, voy a dejar esta parte de la derecha y voy a pasar a mi parte de la izquierda. Perdón, esta es la parte izquierda, voy a pasar a la parte derecha, que es donde está el analizador sintáctico. Ok, si se fijan, aquí tenemos la sección de declaraciones preliminares. Esto es más o menos igual, esto se copia y se pega igual. La paquete, ejemplo cube, import javacube.runtime, un asterisco, eso lo necesitamos para los símbolos y lo demás, y import java.io file reader para poder leer el archivo de entrada, ¿no? Luego viene el código de parser que se compila íntegramente a la clase final, ¿ok? Aquí básicamente lo que estamos colocando es código de manejo de errores, ¿ok? Aquí en obtenemos cuál es el mensaje y cuál es la información del error. Construimos una cadena en donde informamos todo el error y simplemente lo desplegamos, ¿ok? Lo desplegamos como error. Si se encuentra un error del cual si el sistema ya no se puede recuperar, pues reporta el error y se sale, ¿ok? Ahora, es muy importante esta parte. Esto es algo que agregamos nosotros para poder facilitar el uso. Recuerdan al principio que le pusimos el generador, el que nos genera automáticamente y mueve los archivos a la posición correcta dentro de nuestro proyecto, ¿ok? Bueno, pues esos generadores funcionan de esta manera, ¿ok? Nosotros estamos agregando aquí el método main. Este es el que se manda a llamar. Voy a buscarlo aquí. Aquí miren, analizador sintáctico main. Aquí manda a llamar el archivo de prueba y es ¿ok? Aquí está obteniendo, creando el objeto del analizador sintáctico, luego adentro crea el analizador léxico y se le pasa por medio de un file reader para que empiece a leer el archivo de entrada, ¿ok? Una vez hecho eso, creado el objeto, cuando el analizador sintáctico manda a llamar el async.parse, se empieza a analizar todo el texto de entrada, ¿ok? Una vez analizado, terminado, regresa un valor que en realidad no nos interesa. Simplemente escribimos terminado y si hay algún error, pues imprimimos el error. Eso es todo lo que hace ese método main. Ahora ya venimos a la parte que nos interesa. Ok, recuerda el cube, ¿cómo funciona? Es un generador de analizadores sintácticos que son en notación BNF, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que definir símbolos terminales y no terminales y simplemente están separados. Se define un símbolo no terminal, 2 puntos, 4 serían 2 puntos igual, y luego ya vienen qué términos lo componen. Puede ser símbolos terminales o no terminales, ¿ok? Ok, y así lo vamos descompilando de tal forma que nosotros empezamos por una raíz y se va descendiendo hasta que tenemos únicamente símbolos terminales, ok. Empezamos en no terminales, la raíz es un no terminal y debemos terminar en un símbolo, únicamente en símbolos terminales. Se dice que se puede procesar completamente una entrada si se llega desde la raíz hasta el símbolo terminal, ok. Ahora, los generadores de analizadores sintácticos tenemos de dos tipos, LL y LR.
los analizadores sintácticos LL son del tipo top down. Entonces, ¿qué quiere decir top down? Que empiezan de la raíz, empiezan ahora sí a tratar de construir el árbol sintáctico, porque se genera un árbol sintáctico durante el análisis sintáctico. Este árbol se trata de construir de la raíz, o sea, desde el símbolo no terminal, que es la raíz, hasta el símbolo terminal, hasta los símbolos terminales, ¿ok? Si se pudo procesar toda la entrada y se tuvieron puros únicamente al final símbolos terminales, se dice que es válido, está bien escrito, ¿ok? Pero en el caso de CUP es un analizador sintáctico, generador de analizadores sintácticos LR. ¿Qué quiere decir esto? Estos analizadores sintácticos empiezan desde los símbolos terminales hasta llegar a la raíz. Entonces quiere decir que si desde los símbolos terminales logra llegar hasta la raíz, se considera que la entrada es válida, o sea, nuestro programa sería válido. Ok, entonces esto hay que tenerlo mucho en cuenta. Ok, entonces vamos primero a ver los símbolos terminales. Los símbolos terminales vamos a tener de dos tipos: los que no tienen valor y los que sí tienen un valor. Los símbolos que tienen un valor, por ejemplo el terminal. Los que no tienen valor, por ejemplo, si se fijan, viene terminal y queda el espacio en blanco aquí, no hay nada. Y luego ya vienen los nombres separados por comas y terminando en un punto y coma. Semi, este se refiere al semicolon, así le dicen en inglés, al punto y coma, ¿ok? Op suma es el operador de suma, op resta, el operador de resta, y op multiplicación. ¿Y estos dónde están definidos? ¿De dónde los obtengo? Pues de acá de mi entrada son estos. Precisamente los que puse aquí son estos. Ojo, el archivo SIN de dónde produce los nombres. De aquí, de esta línea es de donde se van a producir estos valores que están aquí, ¿ok? Van a ser de los que definamos aquí y aquí, ¿ok? En la línea de terminales, en la lista de terminales. El siguiente terminal es un entero. Ahí estamos indicando que el valor es tipo entero. Si fuera flotante, pues tendríamos que abrir otra línea e indicar que es flotante, ¿ok? Etcétera. Entonces, o cadena, o sea, sería algo así de esta forma: terminal, float, Lo mejor es para los símbolos terminales usar mayúsculas, ¿ok? Así los identificamos más rápidamente, ¿ok? Y ahí así sería un ejemplo para flotante. String sería parecido, pero no tenemos que restringir a eso. Podemos usar objetos de Java que nosotros hayamos programado, ¿ok? Voy a quitar esta línea porque no forma parte de lo que tenemos contemplado. Ahora vienen los símbolos no terminales. ¿Ok? Los terminales vamos a tener de dos tipos: los que no sabemos qué valor regresa o no regresan un valor en específico, les ponemos object. Los que sí sabemos qué tipo de valor regresan, les ponemos el tipo correspondiente. Aquí sabemos que una expresión, que es expr, regresa un valor de tipo entero, ¿ok? En cambio sabemos que una expresión list y una expresión part regresan objetos que no regresan objetos de algún tipo en específico, ¿ok? Simplemente son object, ¿ok? Entonces, estos son símbolos no terminales, ¿ok? ¿Cuál es mi raíz? Es esta. Es el primero que aparece aquí. Entonces, después viene esta sección de precedencia de asociación de terminales, que a nosotros no nos sirve mucho porque solo sirve para la precedencia de los símbolos no terminales. Si para lo que estamos viendo nosotros no vamos a usar esto, ¿no? Ok, luego viene la sección de la gramática. Aquí podemos ver una gramática de ejemplo que la dejamos ahí para podernos acordar, ¿no? Entonces,
aquí viene la primera definición de la gramática y esta por tanto es la raíz. La primera gramática que aparece es la raíz. Ok. Dice, una expresión o lista de expresiones se encuentra compuesta por otra lista de expresiones y una expresión parcial. Ok. Este dos puntos quiere decir que si queremos, por medio de esa variable, o sea, ahí le estamos poniendo como parámetro podemos acceder al valor que tiene, que regresa a esta expresión. Ok. De hecho, aquí no nos sirve de nada en ese punto, porque no estamos tomando ninguna acción. O, aquí este es un O, es una expresión parcial. Esto quiere decir expresión parcial, punto y coma. Esto nos permite tener una sola expresión en el archivo o tener varias. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si es una sola, entra esta parte. Si son varias, entra esta parte. Luego se va definiendo y así, 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 hasta que llega a la última en donde se vuelve a aplicar esta regla. ¿Ok? Si alguien tiene duda, si yo pongo, lo vamos a ver con de esta forma, P entonces supongamos que, bueno, vamos a dejarlo eso tantito porque necesitamos checar todo lo demás. Ya viéndolo en un ejemplo más claro, con un ejemplo en código lo podríamos entender más fácil. Bueno, una expresión parcial se compone de una expresión, ok, XPR, y un punto y coma que termina en punto y coma. Esto podría estar en una sola línea, ok. ¿Cómo funciona esto? Dos puntos quiere decir que esta es la por medio de esta variable que estamos definiendo aquí, que le estamos poniendo nombre accedemos al valor de esta expresión, al valor que devuelve. Entonces, la llave dos puntos, esta es una llave que abre y esta es una llave que cierra. ¿Ok? Esto quiere decir que el código que se encuentra aquí en medio es código Java que se va a copiar tal cual. Y aquí estamos diciéndole, bueno, vas a imprimir un signo de igual y el valor que tenga ¿ok? ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque quiere decir que cuando ya haya terminado de hacer todos sus cálculos, va a devolver aquí el valor final. ¿Ok? Ok. Ahora, ¿qué es una expresión? Una expresión es igual a, dos puntos igual a, una expresión le estamos poniendo el valor un operador de suma y un entero, aquí le estamos poniendo el valor de f. Ok, este result que usamos aquí, si ven aquí están las llaves que abren y cierran. Ok, recuerden que lleva dos puntos cada una. Ok, el result es asignar este valor para que se pase aquí, de tal forma que eso es lo que se pasa aquí. Cuando usamos esto es lo que estamos pasando aquí en este punto. ¿Ok? Entonces vemos que una expresión adentro puede tener otra expresión, sí, pero en algún punto se tiene que convertir esa expresión en un símbolo terminal. Entonces aquí vemos que es un entero. ¿Ok? Ojo, podríamos haber puesto esto al revés, pero si los ponemos al revés, resulta que la prioridad de las operaciones las iría haciendo de derecha a izquierda. Si nosotros queremos que sea de izquierda a derecha, primero ponemos los no terminales a la derecha, los terminales, perdón, a la derecha. ¿Ok? Entonces, el resultado es un nuevo entero que sale de sumar el valor de de la expresión más el valor de f. O puede ser que esa expresión que tenemos aquí también sea una expresión más un operador de resta, perdón, una expresión,
un operador de resta y un entero. Entonces cuando encuentra esto tiene que restar el valor de E menos el valor de F y lo guarda en el resultado para que lo podamos obtener aquí. Otra expresión, una expresión puede ser un operador de multiplicación, un entero. Entonces la expresión es el valor resultante va a ser el valor de la expresión por el valor del entero. O puede ser que una expresión sea un entero. Entonces cuando yo sumo, primero esto va a ser el entero, eso va a ser la expresión, el operador de suma, y mi entero. ¿Ok? Y podría pensar alguien, bueno, y si tengo esto, pues eso se termina convirtiendo en un operador de resta y otra expresión. Y alguien puede decir, oye, pero no me queda claro cómo fue que pasó esto. Pues una vez que primero va a realizar esto, y entonces este valor de aquí se va a terminar convirtiendo en un entero, y ya va a poder hacer esto. ¿Ok? Básicamente así es como lo va resolviendo. Vamos a ver que sea cierto esto. ¿Ok? Voy a quitar esto. Entonces vamos a probar. Ojo, no pongan expresiones igual a expresión, porque si pones puras expresiones, se supone que tiene que reducir nuestro árbol, es decir, se tiene que ir convirtiendo en puros terminales. Si tú repites mucho el mismo término, nunca se van a reducir. Ok, entonces vamos a checar nuestro archivo de entrada de TXT. Ok, 2 por 3 más 2 más 3 por 3, 4 por 4 más 2. Ok, entonces primero vamos a correr 1, vamos a generar para que se vea que sí funciona, generación. Ok, 2, vamos a ejecutar y listo. 2 por 3, 6. 2 más 2 más 3 más por 3, 15. 2 más 3, 5 por 3, 15. Ok. 4 por 4 más 2, 18. 4 por 4, 16 más 2, 18. Ok. Aquí la pregunta puede ser, oye, pero ¿por qué tienen la misma prioridad la suma y la resta? Porque las estamos poniendo al mismo nivel. Entonces, para que la suma y la resta tengan mayor prioridad, tenemos que subir la prioridad de la resta, ¿ok? De la multiplicación. Entonces, si agregamos factor aquí, que es un no terminal, entonces podemos decir, aquí cambiamos de entero a factor. Aquí todos los que nos puedan interesar, que son factor, ok. Pero resulta que ahora ya no podemos manejar el entero aquí porque queremos que quede al mismo nivel. Entonces podemos decir que una expresión también puede ser un factor. ¿Y cómo definimos un factor? Ok,
decimos factor, dos puntos, es igual a perdón, un factor, operador de multiplicación, entero no, si abrimos llaves, ok, no olviden poner el punto y coma aquí, porque si falta no va a funcionar. Entonces ponemos un result. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues es sumar, es igual a un nuevo entero, es el código prácticamente que tenemos arriba. Perdón, aquí nos está faltando poner la forma de acceder a factor. Ok, entonces f.int value por int. Esto es por Java, lo tenemos que poner así. Entonces resulta que este que estaba aquí ya no es necesario porque lo estamos definiendo acá. Ok, aquí nos, ok, entonces y un factor es, o puede ser, eso nada más hace lo que es la multiplicación. Si yo le corrijo aquí y le pongo que esto es un entero, ok, dos puntos, ojo que las instrucciones que van entre las llaves tienen que ser instrucciones válidas en Java y tienen que terminar obviamente en punto y coma. El resultado pues del entero es simplemente revolver el valor que tiene el entero. Ok, y con eso ya hicimos una reescritura de lo que teníamos inicialmente. Guardamos y volvemos a correr. No le di salir, salimos, volvemos a correr, le damos la opción 2, ejecutar, ok, salir, perdón, es la opción 1, generamos, ok. Aquí lo que nos tenemos que preocupar al general es que si nos dice que alguna producción nunca reduce, mientras nos dice 0, pues todo parece estar bien, ok. Entonces aquí nos está marcando un error en el analizador sintáctico. Vamos a ver, aquí creo que aquí está, no le puse el igual, este era un igual, guardo y aquí cambio este. Si ven, esto es el código que está generando, ok. Entonces corro y le doy, bueno, lo va a volver a dar 1, generar, y ya vemos que ya no tiene problema, ok. 2, ejecutar. Ahora vemos que ya los valores son diferentes. ¿Por qué? Porque la multiplicación tiene mayor prioridad que la suma. 2 más 3 por 3, 3 por 3, 9, más 2, 11, ok. Bueno, voy a darle salir. Vamos a añadir un operador que no tenemos ahorita. Ya tenemos multiplicación, suma, multiplicación, división. La división no la voy a poner. Suma, resta. Entonces necesitaríamos los paréntesis, ok. Para los paréntesis vamos a hacer esto.
ok. Paréntesis, paréntesis. Bueno, si queremos, definimos un nuevo aquí. A ver, nos ponemos el paréntesis. De hecho, podemos agarrar, copiar este código, pegamos aquí, ponemos el paréntesis que abre. Le voy a poner paren izquierdo. Ok. Y voy a copiar esto que acabo de definir y voy a poner ok, paréntesis izquierdo, paréntesis derecho. Como los acabo de poner aquí, acabo de poner estos símbolos, son símbolos terminales. ¿Dónde van? Con mis demás símbolos terminales. ¿Tienen un valor? No. Entonces van en terminal. ¿Tuvieran un valor? Irían terminal, el tipo de valor y el nombre del token, ¿ok? Entonces, el tipo de token, ¿ok? Entonces, aquí agrego paren izquierdo, coma, paren derecho, ¿ok? Guardo ahí, me vengo aquí y aquí puedo decir, bueno, aquí para dejar el entero al final voy a poner otro O aquí. O un factor puede ser un paréntesis izquierdo, una expresión E, paréntesis derecho. Ok. Entonces en el result lo que me interesa de ahí es el valor. Ok, ¿esto para qué lo hago? Para asegurarme de que cuando hay un paréntesis se procese primero los paréntesis, ok. Ok, entonces de hecho, si queremos asegurar eso, tendríamos que generar uno más, un nivel extra aquí, ok. Agregar lo que es un, vamos a ponerle término, ok. Ok, entonces ya aquí puedo agarrar y poner término es igual a esto que tengo aquí. Ok, y entonces digo, pues un factor puede ser un término T, ok. ¿Y qué valor regresa el término? Pues regresa esto, ok. Como estamos usando término, aquí ya no es entero, esto pasa a ser un término, ok. Y pues aquí ya podríamos hacer que entero no fuera entero, sino que fuera flotante, etcétera. O sea, que aquí agregaríamos, podríamos agregar otro con los flotantes y demás. Obviamente aquí habría que estar cuidando como las operaciones con flotantes y con enteros, porque hay que manejarlas por separado, pues. Ok, entonces vamos a guardar. Ok,
Si alguien no entendió por qué pusimos el paréntesis así, porque cuando empiece a procesar, empezaría desde aquí. Cuando encontrara un paréntesis, empezaría sustituyendo los paréntesis primero, porque acuérdense que empieza de abajo hacia arriba. Entonces primero encuentra el entero y luego trata de ver si lo puede acomodar como factor o como una expresión, etcétera. Entonces si encuentra paréntesis, primero lo acomoda aquí y luego ya trata de ver con lo que tiene adentro de los paréntesis, lo trata de acomodar en una de estas opciones. Ok, vamos a guardar y lo volvemos a generar. Marcó un error. A ver. Quiere decir que por aquí hay un result que está mero. Término. Sí. Cerramos y lo volvemos a correr para generar, para estar seguros de que todo se... Y listo, ya no marcó ningún error. Volvemos a la opción 2, ejecutar. 3, salir. Vamos a comprobar nuestro archivo de entrada. 3 más 3 por 2 más 1 más 3 por 4 más 1, punto y coma. Guardamos, corremos y la opción 2, ejecutar. Ok, marcó error sintáctico. A ver, algo me pasó. Algo sucedió aquí. Algo, hay un pequeño error en algo de lo que pusimos aquí. Creo que es que es esto, nos faltó un número aquí. Ok, lo volvemos a correr. Ahí está, todo correcto. Entonces, ¿qué hace? Multiplica 3 por 4, 12. 12 más 2, 14. 14 por 3, 36 más 1, 325. ¿Por qué nos da este valor? Aquí hay algo raro. Necesitamos checar por qué nos dio este valor. $325 no tiene sentido, porque si retiramos los paréntesis, ok, vamos a colocar otra vez paréntesis. Más 3, 6 por 3, 19. 3, 5 por 3, 15 por 4. No, se está comportando un poco raro, pero bueno,
Ahorita vamos a ver por qué. Aquí está el problema. Estábamos haciendo una potencia ahí. Ok, entonces salvamos, damos que se salga aquí y lo volvemos a correr. 1, generar. 2, ejecutar. Ok, 2 más 3, 5 por 3, 15 por 4, 60 más 1, 61. Ok, entonces acomodamos aquí, guardamos y volvemos a ejecutar. Ojo, 3 le voy a dar salir de una vez. 43 es 3 por 4, 12 más 2, 14 por 3, 42 más 1, 43. Ok, si checan está correcto. Entonces fíjense, aquí hay que tener cuidado en poner las variables que corresponden. Si se fijan, un error de una variable nos estaba dando un valor que no era ya correcto. En el siguiente video vamos a ver ya cómo trabajar con cadenas y cómo imprimir, también cómo generar variables. Ok, por mi parte esto sería todo. Nos vemos pronto. Bye.